Hola, mi nombre es Karen Joana Ortiz Incapié, estudiante de Psicología Virtual de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En esta oportunidad tenemos el privilegio de profundizar a través de la entrevista a una profesional en el área de la orientación educativa sobre este proceso tan importante como lo es la orientación educativa. Esta actividad tiene un objetivo principal y es identificar a través de la experiencia de un experto la manera como se aplican los elementos de la orientación psicológica en contextos educativos. Bueno, entonces estamos hoy con la doctora Stephanie Baez Torres. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Católica. En su experiencia, su campo de experiencia está a nivel de psicología clínica educativa, con una trayectoria de 8 años a la fecha. Actualmente es psicóloga orientadora del Colegio Luigi Pirandello. Doctora Stephanie, muy buenas noches. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio. Para nosotros, como estudiantes, pues es un privilegio poder contar con tu experticia y con lo que hoy nos vas a compartir. Yo te voy a hacer unas preguntas y bueno, que nos puedas compartir toda tu experiencia. Muchísimas gracias. La educación por sí sola eh, es estéril para la sociedad. Entonces me gustaría preguntarte cuál es la importancia de la psicología educativa en el ámbito socioeducativo. Bueno, realmente la parte de la psicología educativa debe tener un impacto en la comunidad en general, ¿sí? Porque pues permite hacer un abordaje con la familia, ¿sí? Permite hacer un abordaje con los docentes y permite hacer un abordaje pues con el estudiante, ¿sí? Y esto hace que se genere una amplitud en el proceso de seguimiento o de acompañamiento que se quiere realizar, ¿sí? Entonces es muy importante porque cuando yo logro un impacto en una familia, cuando se logra un impacto en una comunidad como escolar, por llamarlo de alguna forma, esto tiene un impacto en la comunidad, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de 651 estudiantes que tenemos, ¿sí? Y de ellos hay un gran porcentaje de seguimiento, de capacitaciones, de acompañamiento a pautas de crianza, de acompañamiento en las dinámicas del hogar, de acompañamiento en los procesos educativos, pues esto sí o sí va a tener un impacto en la parte socioeducativa, que es lo que se quiere porque estamos formando, estamos enseñando, estamos guiando y orientando, y cuando se guía y se orienta y se acompaña, es padre, se siente motivado y puede transmitir ese impacto a los otros, ¿cierto? Cuando yo enseño y yo veo un efecto y veo un cambio, entonces así mismo puedo motivar al otro, ¿sí? Mire, aprendí esto, me enseñaron esto y lo va transmitiendo culturalmente o socialmente y esto hace que se genere un impacto pues en la comunidad. Qué bueno, Considero que esa es una importancia allí. y fíjate que lo que nos acabas de compartir tiene mucho que ver con esta realidad que, digamos que la psicología educativa tiene que trascender la esfera de lo escolar para integrar el ámbito familiar y el ámbito de la comunidad. Y entonces en esa medida me gustaría preguntarte entonces cuál es el papel del orientador en una institución educativa. Bueno, es muy amplio, ¿sí? El papel del orientador implica hacer un acompañamiento a los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? En cómo de pronto se está generando este acompañamiento desde el aula por parte del docente para que el aprendizaje sea significativo, ¿sí? ¿Qué herramientas está implementando el docente para que el niño aprenda? ¿Sí? Esto es muy importante porque pues allí se va a generar ese impacto que se quiere desde la parte del aprendizaje del niño, ¿sí? Pero también hay un rol muy importante y es el acompañamiento en todo lo que tiene que ver con el impacto, pues, o los comportamientos, más bien por de alguna forma decirlo, que tienen los niños, ¿sí? Dificultades de comportamiento, dificultades emocionales, ¿sí? E incluso, pues, dificultades en el ámbito familiar. ¿Sí? Cuando hay algo que en las áreas de ajuste, que es lo que nosotros los psicólogos llamamos, ¿cierto? El área familiar, el área emocional, el área social, hay algo allí que no sea funcional en el niño, que no esté funcionando bien, que no le permita adaptarse al medio,
pues es allí cuando nosotros llegamos, ¿cierto? A hacer un acompañamiento, a mirar qué variables están incidiendo para que de alguna forma el niño esté presentando estos comportamientos o las dinámicas o la dinámica familiar no esté funcionando allí. Entonces lo que se quiere es que el niño se adapte a los diferentes medios con un acompañamiento, con una orientación, porque pues digamos que desde el ámbito educativo, el rol del orientador escolar no realiza, ¿cierto?, acompañamientos terapéuticos, pero sí acompaña con algunas orientaciones educativas, con acompañamiento primario, intervención primaria, para que pues podamos darle a la familia esa parte de retroalimentación que requiere y decir, bueno, tenemos una dificultad, podemos abordarla de la siguiente manera o debemos acudir a un profesional externo para que nos apoye, ¿cierto? En la intervención que se requiera de acuerdo a lo que se identifique, pero pues realmente el rol yo creo que se define en acompañar. O sea, la palabra para mí como profesional y en los años de experiencia que llevo en la parte educativa considero que es un rol de acompañamiento, ¿sí? Donde el padre se sienta acompañado, donde el niño se sienta escuchado y donde se sienta allí en un proceso de seguimiento para que pues podamos orientarlo y poder llegar a un objetivo final que es un cambio o un impacto en la familia o en el estudiante. ¿Vale? Bueno, y tú me hablas allí de, digamos, como de ese rol del orientador en este ámbito educativo. Y sabemos que desde ese rol hay unas áreas tradicionales que trabajo que son la orientación vocacional, la parte sociolaboral, las escuelas de padres, que ya me habías comentado, la salud mental. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarte, ampliar un poco, si nos puedes ampliar, ¿cuáles otras áreas puede intervenir un psicólogo como orientador en una institución educativa? Bueno, hay algo muy importante y es el trabajo y el acompañamiento que se requiere con los docentes, ¿sí? Porque en muchas ocasiones parte de los comportamientos que manifiestan los niños o de las conductas que se ven en el aula, pues no se sabe el abordaje de estas situaciones, ¿sí? Entonces, lo primero es establecer un plan de capacitación para los docentes en el abordaje de diferentes problemáticas de aprendizaje o en el abordaje de diferentes trastornos del desarrollo que los niños, niñas o adolescentes puedan llegar a manifestar. Bueno, incluso emocionales, ¿sí? Porque evidentemente, hoy en día se ha aumentado aún más, incluso con la pandemia, diferentes situaciones en los niños en las cuales los docentes se ve poco preparado, ¿cierto?, para abordar. Entonces, eso implica una preparación para los docentes, un acompañamiento en este abordaje y un entrenamiento en ciertas situaciones que se debe tener. Entonces, es muy importante ese rol de acompañamiento por parte del orientador al docente, ¿sí? Algo muy importante que tú nombrabas y es el acompañamiento que se hace con los chicos en todo lo que tiene que ver con su proyecto de vida, ¿sí? Que se va alinea un poco a lo que tiene que ver con el proyecto de educación vocacional, ¿sí? Es descubrir como esos intereses, ¿sí? Esas aptitudes, ¿sí? Y esas actitudes, porque son dos nociones diferentes que se trabajan allí para que ellos descubran y que de alguna forma puedan identificar para guiarlos y orientarlos, ¿sí?, hacia una elección, ¿sí?, con una adecuada toma de decisiones. Digamos que ese es el manejo, ¿sí? Hay algo muy importante y es que generalmente, pues, el rol del orientador escolar acompaña todo lo que tiene que ver en convivencia, ¿sí? Entonces, hay una ley que es la 1620 de 2013, donde nos indica cuál es la ruta, ¿cierto?, a seguir para el acompañamiento, para la promoción y la prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces, allí nosotras también generamos campañas de prevención, de promoción ante diferentes problemáticas, ¿sí? Entonces, prevención en abuso sexual infantil, prevención en consumo de sustancias psicoactivas, prevención de vulneración de derechos, violencia intrafamiliar. ¿Sí? Digamos que se buscan generar campañas de prevención y promoción ante diferentes situaciones de posible vulneración de derechos y es algo muy bonito porque pues lo que hablábamos en un inicio, ¿no? Se busca impactar, se busca generar como una sensibilización a la comunidad y pues estas campañas permiten como que la comunidad se entere y pueda generar un empoderamiento de estas temáticas que son tan importantes y relevantes. Y ahí nos abres un panorama muy importante, es porque el orientador y la orientación como tal
cumplen este papel de ser agentes de cambio a nivel social y cultural. Y en esa medida también me gustaría preguntarte, porque digamos que nos amplías como ese espectro de todo lo que aborda un psicólogo, psicólogo educativo y el impacto que tiene hacia la comunidad, no solo educativa, sino la comunidad en general. Entonces, ¿cuál es el papel de la familia y de la comunidad en ese trabajo que hace el psicólogo educativo al interior de la institución educativa? Bueno, el papel de la familia evidentemente tiene que entrar a jugar siendo un rol activo, ¿sí? De apoyo, de acompañamiento y evidentemente de proactividad en el proceso, ¿sí? Cuando uno invita a un padre a participar de algún proceso, se espera que sea de interés, ¿sí? Que lo motive, que le interese, que sea de motivación para el padre, pero también pues evidentemente para la comunidad en general. Entonces, el rol del padre debe ser de acompañamiento, de participación, de receptividad, ¿sí? Aunque de alguna forma, pues, es muy importante que el rol del psicólogo educativo, del orientador, sea de buscar esa empatía con el padre, ¿sí? Sea de llamarlo, sea de invitarlo, sea de tener como ese acompañamiento tan importante para que el padre pueda llegarse a sentirse escuchado y llegar a participar de las diferentes actividades, ¿sí? Entonces, la invitación es que siempre se requiere es, hay que saberle llegar, hay que saberle llegar, hay que saberse comunicar, hay que generar esa empatía para que él pueda ser partícipe, pero pues evidentemente el rol debe ser muy activo para que evidentemente se genere un cambio o evidentemente haya una participación continua de las actividades. Digamos que lo que se quiere es un rol evidentemente activo y participativo. Bien. Em, Todos estos programas que se implementan en las instituciones educativas y que digamos que efectivamente parte fundamental hacen la familia y la comunidad en general, son, digamos, como servicios que en programas muy organizados. Yo quería preguntarte si existe otra manera de implementar este tipo de servicios. Bueno, ¿a qué te refieres con otro tipo de forma? ¿Te refieres a otro tipo de planeación o a qué te refieres de pronto un Sí, poquito con digamos que esa pregunta? efectivamente, pues ustedes tienen en la claridad de, por ejemplo, llega un caso de un niño que está teniendo un maltrato intrafamiliar y esto está haciendo que, pues, que baje el desempeño del niño. Para poder darle la atención al niño, ustedes tienen un programa de Ok, atención, como una ruta que sí, ya sí, sí, saben sí, ustedes que tienen que sí, llevar, sí, sí, ¿cierto? La sí. institución escolar, me imagino que tienen como todo un protocolo. Entonces la pregunta es si hay otra forma de implementar este tipo de servicios ahí dentro de la institución o efectivamente tiene que ser así organizado. Digamos que en general nosotros, digamos, lo hablo de forma personal, dentro de la institución manejamos unos protocolos de atención, ¿sí? Y estos protocolos de atención, pues evidentemente tienen que ser muy coherentes con la normatividad vigente para lo que es la psicología educativa y lo que el Colegio Colombiano de Psicólogos, pues, oriente allí, ¿sí? Aparte, pues, de la normativa legal. Adicional, nosotros nos guiamos por unos protocolos en atención a la ruta integral, ¿cierto? Que los crea allí el Ministerio de Educación, en donde dice, bueno, si hay una situación de vulneración, entonces hay este protocolo, por favor, léalo, ¿cierto? Y atienda las indicaciones, ¿sí? Y nos orientamos en base a ello, pero pues evidentemente uno en este rol pues debe ser muy observador, ¿sí? Y debe de pronto empezar a generar las hipótesis pertinentes y debe hacer un acompañamiento para poder mirar cómo se aborda el caso específicamente, porque pues no todos los casos son iguales, hay casos que son pues muy particulares, entonces es allí donde uno tiene que entrar a evaluar. Nosotros los psicólogos pues sí tenemos ese componente de evaluación, ¿sí? De indagar, de saber por qué, de saber desde dónde y hasta dónde podemos llegar allí para poder abordar este caso, ¿sí? No necesariamente yo tengo que decir, tengo que seguir el protocolo específicamente para todos estos casos, sino que uno evalúa, indaga y de acuerdo como al resultado de esa evaluación o de esa observación, pues uno mira cuál es el proceso a seguir, ¿sí? Pero pues realmente yo considero que esa sería como una de las formas o de las otras formas que podemos abordar allí los procesos con los niños y los estudiantes. Claro.
Bueno, y si los programas o estrategias de orientación son clave para esa implementación de los principios de prevención, desarrollo, intervención, estos de por sí tienen que incluir a la comunidad educativa en general. ¿Cómo se logra que ese trabajo colaborativo se produzca en ese contexto educativo? O sea, que todos se vinculen y que realmente pues puedan hacer parte del proceso. Algo muy importante es empoderarse dentro de la comunidad educativa. Yo creo que el rol del orientador escolar tiene que generar un impacto en la parte de interacción con el otro, ¿sí? Y en eso tenemos que ser muy hábiles socialmente, ¿sí? Para interactuar, para tener la capacidad de iniciar esa conexión con el otro, esa empatía con el otro, y siento que esta es una de las formas de empoderarse dentro de una institución, ¿sí? Porque además, en ocasiones cuando uno conversa con colegas, uno dice, bueno, en las instituciones educativas hay 20, 30 profesores, de 5 directivos y 2 orientadores, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, es un reto grande porque no es lo mismo trabajar 20 unidos que 2 unidos, ¿sí? Entonces, la idea es poder llegar a ser todos parte de un equipo, ¿sí? Pero pues para eso la habilidad social es muy importante, el cómo yo interactúo, el cómo yo motivo, el cómo yo logro motivar para la participación es muy importante. Entonces allí lo que se sugiere es, para que la comunidad se empodere, es empezar a trabajar temas de interés y de las necesidades actuales, ¿sí? Cuando yo le llego a las personas un tema de interés, con un abordaje que me sirve para mi necesidad como familia y que me sirve para mi necesidad como docente, yo digo, ah, bueno, me interesa, ¿sí? Entonces allí hay que abordar, evaluar, escuchar, ¿sí? Escuchar lo que necesitan, escuchar sus necesidades para poder motivar y para poder dar atención, y así yo creo que es una buena forma de que la comunidad se interese y de que pueda ser partícipe de estos procesos que son pues muy importantes. Y nos comentabas hace un poco sobre cómo el proceso de orientación efectivamente sí tiene una estructura que es sistemática. Nos hablaste un poco sobre los protocolos que ustedes llevan y sobre algunas características que has venido mencionando como indagar, observar, escuchar, pues ser empático, también tener en cuenta como las necesidades. Entonces, pues me gustaría preguntarte que nos pudieras ampliar cuáles son esos pasos o fases en las cuales se puede desarrollar un programa o una estrategia de intervención psicológica en un contexto educativo. Si nos puedes ampliar un poco. Bueno, digamos que dentro de nuestros protocolos, entonces está establecido diferentes eh, dificultades o diferentes necesidades de abordar, ¿sí? Entonces, ejemplo, si yo tengo un niño con problemas de comportamiento en el aula, ¿sí? Entonces, para ese caso en específico, digamos que podemos decir, tenemos un problema de conducta que es caracterizado por falta del seguimiento de instrucciones, inatención, ¿sí? Em, y allí empezamos a ver unos rasgos de comportamiento importantes. Entonces, yo ya tengo una categoría que es problemas de comportamiento, ¿sí? Entonces, en esa categoría, cuando yo ya identifico qué sucede, ¿cierto? ¿Cuáles son los comportamientos que puedo observar? Pues puedo establecer mi plan de acción, ¿sí? Entonces, puedo decir, bueno, aquí tenemos un problema de comportamiento, entonces ya lo observé, ¿sí? Miramos la primera parte de evaluación, ¿cierto? Entonces, me voy a la familia. Sí, es muy importante que generalmente es antes de abordar de pronto dar cualquier hipótesis frente a un proceso, es muy importante iniciar el abordaje con la familia para evidentemente escuchar todos los antecedentes que nos puedan contar, desde cuando observan al niño o niña o adolescente en este comportamiento, estudiar un poco como cuál es ese desarrollo que ha tenido. Y también pues mirar cómo es la funcionalidad o la dinámica de la familia, y allí poder de tener una hipótesis de lo que puede llegar a suceder, ¿sí? Cuando yo ya tengo ese proceso de evaluación, puedo decir, ah, bueno, estoy tratando, ¿cierto? Y un posible, no sé,
de un posible trastorno desafiante, bueno, entre una hipótesis de alguna dificultad de comportamiento, entonces allí cuáles serían las estrategias a intervenir, ¿cierto? Entonces, primero, si estamos hablando de que el niño requiere una ayuda externa, pues lo que te decía inicialmente, pues hay que acudir al sistema de salud, a profesionales externos que nos acompañen en este proceso. Pero si no se trata, de acuerdo a la evaluación que uno puede llegar a hacer, de una situación en donde requiera una atención especial o una atención externa, el abordaje puede darse de forma interna, ¿sí? Generalmente si es psicoeducativo, que es lo que nosotros llamamos en la intervención que hacemos, que es más psicoeducativa que terapéutica, entonces se dan allí en esta intervención estrategias en pautas de crianza, ¿sí? Se dan allí orientaciones para el manejo de la autoridad en casa, o buscamos también estrategias de abordaje del docente en el aula. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para que el niño pueda acatar mejor las instrucciones? ¿Cómo podemos hacer para que el niño se motive dentro del aula y pueda de pronto tener más atención dentro de su proceso? Sí, entonces es una intervención psicoeducativa en donde orientamos, buscamos la necesidad y miramos de acuerdo a la evidencia, porque esto es muy importante, qué estrategias pueden funcionar. Sí, pero generalmente es más desde la parte psicoeducativa. Ya cuando ya es algo más clínico, trastornos del comportamiento, emocionales, vulneración de derechos, pues sí ya nosotros hacemos el acompañamiento, digamos que primario, hacemos un acompañamiento en ocasiones primario en términos emocionales o psicoeducativos, pero ya ante estas situaciones sí no intervenimos, sino remitimos porque ya son situaciones que competen pues a la atención en salud mental, que es importante delimitar nuestro alcance en las instituciones, ¿sí? Porque a veces de pronto los papás, los maestros piensan que nosotros podemos intervenir, ¿sí? En la parte terapéutica y pues nuestro alcance no es ese, al menos en algunas instituciones, desde que no estén habilitadas desde Secretaría de Salud, no podemos hacer intervención. Entonces ya son competencias de pronto de las entidades prestadoras de salud. Es decir, que si lo pudiéramos sintetizar un poco, esas fases de la orientación serían, como bien lo indicaste, en un primer momento es como el diagnóstico, como la parte de la evaluación, para luego sí partir con la planeación que nos indicas de, digamos, cuál es tu plan de acción. Cuando ya se Ujú. tiene el plan de acción, digamos como que ya se diseña lo que estabas diciendo, o sea, como qué tipo de estrategias le van a funcionar mejor o no a este niño, o sea, ya diseñarlo. Luego lo ejecutas y en la parte que nos estabas indicando que, pues, que tenían que revisar si efectivamente hasta dónde va el alcance. Quiere decir que después de que se ejecuta hay que evaluar de nuevo para Ujú. revisar, digamos, cuál va a ser la proyección. Entonces, en esa Exactamente. medida, quería preguntarte ya para finalizar, ¿cuál es la importancia del diagnóstico o de la lectura de contexto y de la evaluación en el proceso? O sea, el diagnóstico inicial, lo que vas viendo en la lectura, lo que nos hablaste, ya nos hablaste un poco, pero si nos puedes ampliar un poquitico más allí, ese diagnóstico inicial, la lectura de contexto y la evaluación en el proceso de la ejecución del programa. Bueno, digamos que la evaluación y el diagnóstico allí es muy importante porque de ello va a depender el plan de acción, ¿sí? ¿Cuáles son esas estrategias o el proceso que se va a realizar con el niño o el estudiante? Entonces, si yo no hago un buen proceso de evaluación, ¿sí? Sino que de pronto soy un poco más, o más bien concreta, o me salto ese paso, o no lo tengo muy presente, o no utilizo buenas estrategias de evaluación, pues va a ser, ¿cierto? Que mis estrategias o cuando yo vaya a generar mi plan de acción no vaya a tener un impacto o no vaya a tener la modificación que se requiere, ¿sí? Mientras que si yo hago un proceso de evaluación en donde yo observo al niño en el aula, en donde yo indago con el docente, pero además entonces voy a tener en cuenta sus antecedentes escolares, entonces me voy a donde el docente que lo tuve el año anterior, ¿cierto? Entonces me voy donde los compañeritos y les pregunto cómo era antes, ¿sí? O donde me voy, evidentemente, como te lo decía, donde la familia empiezo a indagar cómo fue su historia de desarrollo, sus antecedentes escolares, como aquellas áreas que se requieran para hacer el abordaje. Si yo no hago ese ejercicio de evaluación juicioso, pues evidentemente mis hipótesis se van a ver más desde la percepción,
¿sí? O más desde mi pensar, más desde mi creencia, que evidentemente desde un proceso de evaluación en donde yo pueda registrar conductas o comportamientos que se requieren saber del estudiante. Entonces, esa es la importancia de la evaluación, ¿sí? Que yo pueda tener evidencia, porque la evidencia en los procesos son muy importantes y desde la psicología se quiere que se haga un ejercicio basado en la evidencia, evidentemente basado en la información y en un proceso juicioso de evaluación. Entonces, si yo me salto ese proceso y puedo decir o dar un concepto o dar una hipótesis precipitadamente, va a ser primero que la familia de pronto se desmotive frente al proceso, ¿sí? O que la familia o que el padre de familia pueda decir, no, mi hijo no le pasa eso, ¿sí? Yo considero que eso no es lo que sucede con mi hijo y puede haber una involución, ¿sí? Puede decir el padre desistir y decir, no me parece, no es correcto, ¿sí? Y, o por el contrario, o añadiéndole un poco más al tema, puede ser también que yo dé un concepto, una hipótesis, ¿sí? El padre de familia esté de acuerdo, pero como no ha habido un proceso juicioso de evaluación, pues las estrategias tampoco me van a funcionar, ¿sí? Entonces, es muy importante allí establecer muy bien este proceso porque es lo que me va a dar la partida de inicio para mi plan de acción o para el acompañamiento que se va a hacer con la familia o con el niño, niña o adolescente. Bueno, doctora Estefania, verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por compartirnos toda esta experiencia digamos, la experiencia que tienes en el campo para nosotros los que apenas estamos en proceso de formación. Con mucho gusto, Karen, muchísimas gracias por invitarme y pues nada, agradecerte también por brindarme pues este espacio para poder hacer un reconocimiento pues al rol del orientador que es muy importante hoy en día. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bye.